Libro de Daniel, capítulo 2. Nos dice la Escritura que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraseis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Hoy vamos a viajar a Grecia. Grecia es la cuna de la cultura occidental. En la antigua Grecia, aquellos que deseaban conocer su futuro viajaban a la ciudad de Delfos, que está en coche como a 2 horas de Atenas, a los pies del monte Parnaso. Para los griegos, ellos son el centro del mundo. Luego para los católicos es Roma, para los norteamericanos es Nueva York, pero en fin, cada potencia tiene su predilección. Gobernantes y plebeyos querían conocer su futuro
de boca de la pitonisa. El nombre de pitonisa viene porque era hija del dios Pitón, entonces era pitonisa, de ahí viene el nombre. Y el dios Pitón adivinaba. Como al dios Pitón lo mató a Apolo, pues se quedó su hija, Pitonisa, que también adivinaba. Esta mujer se situaba sobre un trípode sagrado, encima de una grieta por la que emergían unos vapores que ella inhalaba, mientras que tomaba en su mano una rama de laurel, que era el árbol sagrado de Apolo, y bebía las aguas de la fuente Castalia. Gracias a estos vapores que subían del lugar donde ella se ponía, pues le permitía entrar en contacto con los dioses, porque entraba en trance, así que ya podemos imaginar qué vapores subían. No era precisamente de los dioses de donde venía el asunto, pero ellos entendían que sí, que venía de los dioses. Le transmitían las respuestas a las consultas que le hacían los peregrinos. Eran muy famosas y reputadas sus predicciones. Uno de los oráculos más celebrados era el dirigido a los guerreros antes de ir a la batalla. Ella les decía, ibis retibis non peribis nivelo. Como está en latín no nos hemos enterado de nada, pero en español querría decir, irás, volverás, no perecerás en la batalla. Pero resulta que el soldado murió en la batalla y vinieron los familiares y le dijeron, pero si tú le dijiste, irás, volverás, no perecerás en la batalla. Y ella le decía, no, yo te dije, irás, volverás, no, perecerás en la batalla. Así que cambiando la coma, siempre acertaba. Esto es la gran aportación de los oráculos. La pitonisa proclamaba sus oráculos, pero como casi nunca también acertaba, los sacerdotes que estaban a su disposición se encargaban de interpretar los oráculos de la pitonisa. Resulta que los sacerdotes estaban a la disposición del poder civil, así que ya podéis imaginaros todo lo que decían los sacerdotes. El tema de los sueños, las apariciones, las visiones y todos sus derivados es bastante amplio en la historia humana. Dios prohibió consultar a los adivinos, sortílegos y toda esta clase de personas. Para quien no lo sepa, esto se ha dado en todas las culturas y en todas las religiones, lo cual es bastante significativo como indicador de engaños y religiones falsas, aunque la cristiandad también participa en esto, poniéndose en contra de la Escritura. Y lo tenemos en los ámbitos de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangelicoide. En los dos ámbitos lo tenemos. Para la Iglesia Católica, la revelación concluyó con la muerte del último de los apóstoles. Con ello, el depósito de la fe, dicen esto, ya presentaba todo lo que se debe creer y practicar. Pero en nada obstaculiza que haya revelaciones privadas, que haya apariciones a personas. Claro, no va a haber apariciones a ovejas, no se van a enterar de nada. Que haya apariciones. Que haya visiones y mensajes, o bien de Dios, o bien de los santos, o bien de la Virgen María. Así tenemos el santuario de Lourdes, el santuario de Fátima, que también podían irse al santuario de Delfos, que es exactamente lo mismo, hace exactamente la misma función. Los católicos dicen, pues es algo que la Madre de Dios ha querido comunicar en un momento determinado, con un fin concreto y a través de unos videntes en particular. Igual que hacía la pitonisa de Delfos, exactamente lo mismo. Así que si esto ha ocurrido entre los paganos, que han tenido visiones de sus dioses y diosas, entonces ¿cuál es la diferencia que encontramos entre los cristianos? Que tienen las mismas visiones, los mismos mensajes, lo único es que le cambian el nombre, pero el resto es igual. El asunto es que el mismo que se manifiesta, y yo estoy seguro de que lo ven y lo escuchan, el mismo que se manifiesta a los paganos, es el mismo que se manifiesta a estos pseudocristianos. Es decir, el mismo que se manifiesta es Satanás. Al igual que fue Satanás, o uno de sus secuaces, quien se presentó ante el impío rey Saúl
cuando fue convocado por la divina de Endor bajo la apariencia fantasmagórica de Samuel. Ella lo definió, un espectro sube de las profundidades. Los evangelicoides en general. ¿Era realmente Samuel? Bueno, pues si era realmente Samuel, tenemos que tirar el resto de la Biblia a la basura, porque entonces contradice toda la enseñanza. Así que un espectro sube de las profundidades, no nos parece muy lógico que sea Samuel el que sube. Además, ninguno de los que se han ido puede volver, como nos muestra la parábola del rico y Lázaro. Hoy otros muchos siguen queriendo interpretar los sueños y pensando que Dios les habla a través de ellos, exponen sus ideas. Aunque Dios ha dejado todo cerrado en su palabra y no se puede añadir ni quitar nada, ellos sí que tienen la osadía de añadir nuevas revelaciones. A ti no te lo ha dicho, pero a mí sí. Queridos hermanos, hoy he tenido un sueño. Así que voy a predicar de mi sueño. ¿Qué os parece? ¿Os parecería un buen sermón? Claro. ¿Por qué? ¿Quién puede negar que yo he tenido un sueño por revelación directa de Dios? Y os cuento aquí el cuento de los cuentos. Pero aquí no estamos para contar cuentos ni sueños, estamos para ceñirnos a la palabra. Es ella la que tiene la autoridad, no mis sueños. Bueno, esto en el mundo evangelicoide tampoco se entiende. Y así hablan de sus sueños, de sus visiones, de sus apariciones cristianas y, por supuesto, los profetas que tiene el mundo evangelicoide, que como todo el mundo sabe, siempre aciertan. Siempre aciertan. Pero la verdad es que el futuro es totalmente incierto y está cerrado para nosotros. Está completamente cerrado. No sabemos lo que sucederá mañana, de hecho ni siquiera sabemos si podremos salir a la calle, porque nos puede dar un infarto y aquí nos hemos quedado, o si salimos a la calle nos atropella un coche, o nos cae una maceta, o un aire acondicionado de los que tenemos colgados en la fachada, y hasta aquí hemos llegado. No sabemos qué va a pasar de nosotros en el próximo instante. Solo Dios conoce el fin desde el principio, porque Él es quien determina con precisión el curso de la historia y de todos sus habitantes del mundo y a lo largo de todas las épocas. En alguna de las corrientes cristianas tienen, como decía, los que se llaman profetas que adivinan el futuro. Tú llamas a uno de estos profetas, que se llama cristiano y además evangélico, y te dice lo que va a pasar en el futuro. Dice, te vas a morir. Caramba, menos mal que es profeta, pero eso lo sabe también un niño pequeñito. Esto teniendo en cuenta que para un cristiano le está prohibido consultar estas cosas ni dejarse engañar por ellas, pero como son tan cristianos, esa prohibición a ellos no se les aplica. Y entonces se disponen a adivinar el futuro como buenos profetas que son. El asunto es que según la Escritura, siguiendo la misma secuencia lógica, si un profeta dice una profecía y no se cumple, lo tenemos que apedrear. Ah, pero con ellos no se aplica. Pues entonces, así no podemos seguir jugando. O cogemos todo el texto y lo aplicamos o no cogemos nada. En Isaías 41, los versículos 21 a 23, nos dice el Señor retando a los falsos dioses. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan y anúncienos lo que ha de venir. Dígannos lo que ha pasado desde el principio. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. Si sois dioses tenéis que saber el futuro, como Dios lo sabe. Y no lo sabe porque es adivino, lo sabe porque Él determina el futuro. El aspecto más claro que tenemos es que Dios nos ha dado su revelación, y en ella encontramos todos los detalles que necesitamos saber respecto al futuro, en grado suficiente como para que podamos vivir en este mundo en paz. Ahora bien, a través de la historia de la redención, cuando la Biblia no estaba completada, como hoy sí lo está, Dios quiso revelar a algunos hombres algunos detalles del futuro por medio de sueños y visiones. Esto Dios lo hizo en el pasado, cuando la Biblia no estaba completa. Por eso, en el texto que leíamos de Hebreos capítulo 1, nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, es como Dios se revelaba. No estaba su palabra, por lo tanto eran las visiones y los sueños los que Dios ponía para que ellos pudieran entender y para que ellos pudieran predicar el mensaje a aquella nación. Dios habló en el pasado de muchas maneras, pero hoy no. Hoy no. Si no sabemos diferenciar y discernir, entonces todo lo que hacemos es crear confusión y engaño.
En la secuencia histórica que hoy nos ocupa, la Biblia aún no está terminada. Y Dios está hablando de otras maneras por los profetas, como apunta Hebreos, y entre estos profetas encontramos a Daniel, uno de los profetas. Nabucodonosor tuvo un sueño, pero lo suficientemente inquietante como para perturbar la estabilidad del imperio. El Señor quiso darle a este hombre una perspectiva profética de los reinos que vendrían después del suyo, para hacerle ver que su reino no era inconmovible y que duraría por todas las edades, sino que tenía un fin. Y que el único que tiene un reino inconmovible es Cristo, que después con la secuencia histórica, en otros sermones iremos viendo. Así que hoy vamos a centrar nuestro sermón en tres aspectos importantes. El primero, un sueño inquietante; el segundo, una sabiduría evidente; y el tercero, una tensión latente. Vamos a ver entonces, en primer lugar, un sueño inquietante. Nos dice el texto que Nabucodonosor tuvo este sueño en el segundo año de su reinado. En el mundo antiguo empezaban a contar el día actual o el año actual como uno. Para ellos no existía el cero. Para nosotros uno es mañana. Si nos vemos dentro de 7 días, el primer día empezamos a contarlo mañana. Pero sí que habréis oído a los antiguos que dicen, nos vemos en 8 días, porque cuentan hoy como primer día. Es lo que hacía también el mundo antiguo. Nosotros ya en la civilización occidental, hoy no lo contamos como primero, lo contamos mañana. Pero ellos empezaban en el día o en el año en el que estaban. Los babilónicos consideraban el primer año del reinado de un rey como el año de su ascenso. Y a partir del año siguiente comenzaban a contar los años. Así que cuando aquí dice que Nabucodonosor tuvo este sueño en el segundo año de su reinado, ya habían pasado 3. El año que ascendió al trono, primero, y 2 años más, año tercero. Lo cual nos indica que había acabado el proceso de formación de Daniel y sus compañeros, porque era 3 años lo que tendría que durar el proceso formativo. Así que Daniel ya había pasado este proceso formativo y ya estaría ocupando un puesto de alta responsabilidad en alguna de las estructuras del imperio, por lo que luego se va desencadenando en la historia. No podemos olvidar que Daniel tendría entre 18 y 19 años de edad cuando esto está ocurriendo. Es decir, para los jovencitos ya pueden ponerse las pilas, porque Daniel ya está con altísimas responsabilidades en un imperio. El rey mandó llamar a magos, astrólogos y encantadores caldeos, es decir, la casta sacerdotal de Babilonia y todos sus sabios, para que le interpretasen el sueño. Pero el asunto planteaba una gran dificultad. El rey dice que el sueño se le olvidó. Así que ellos, que son sabios, que son magos no quiere decir que hicieran magia, sino que estudiaban los astros, que ellos le deben dar, puesto que están en contacto con los dioses, entonces los dioses les deben decir de qué sueño estamos hablando. Si revelaban tanto el sueño como su interpretación, serían colmados de honores, pero si no lo hacían, serían ejecutados. Si esto lo hiciéramos con los políticos, no nos quedaba ni uno, menos mal. Así que aquí también otra de las cosas que resaltan en el texto es que Daniel y sus compañeros estaban dentro de este grupo de sabios que el rey mandó ejecutar. Estaban entre ellos, lo cual nos muestra que eran reconocidos por su sabiduría y por su conocimiento. Y entraban dentro de todo el conjunto de sabios del imperio. En el libro de Daniel, el capítulo 1, en el versículo 20, nos dice que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Así que rápidamente pasaron a formar parte de la estructura del imperio. ¿Y qué hizo Daniel ante esta situación tan difícil y delicada como era la del edicto del rey que decía que tenían que ejecutar a todos los sabios de Babilonia? Pues es nuestro segundo punto. Una sabiduría evidente. Lo primero que aparece ante nosotros es que Daniel actúa siguiendo el mismo patrón de comportamiento que había asumido hacía 3 años con el asunto de la comida.
Daniel llevó su causa a la autoridad correspondiente y lo hizo con sabiduría y prudencia. En todo momento se comportó de forma respetuosa con la autoridad. En todo momento. Daniel sabía que esta situación estaba en las manos de Dios y que esto no se iba a resolver provocando disturbios, generando situaciones violentas, insultando a los que tenía por encima de él. No. Sino que él actuó rectamente y dejó los resultados en las manos del Señor. 18 años con este conocimiento, luego veremos bastantes más cosas. Fue esa convicción la que le permitió actuar con sabiduría en medio de este problema. Y aquí vemos las palabras de Daniel al capitán del rey en el versículo 15. ¿Por qué tanta prisa en la ejecución del edicto? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué es inmediato? Seguramente había mucha agitación en el reino a causa de que toda la casta sacerdotal y todos los sabios de Babilonia iban a ser ejecutados. Pero aquí vemos a un joven a quien Dios le va a permitir estar tranquilo, en medio de una situación en la que se juega la cabeza. Y está tranquilo. Dadme tiempo, le dice Daniel al capitán, dadme tiempo y yo le mostraré al rey la interpretación. ¿Y cuál fue la convicción que Daniel siguió para poder afrontar esta situación? Esto nos muestra dos aspectos en los que trabajó Daniel y que se desprenden de este punto. El primero, 18-19 años. Daniel y sus compañeros oraron. Interesante. Dice el versículo 17, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Así que tenemos aquí a 4 jóvenes, adolescentes, creyentes, que doblan sus rodillas y se postran delante de Dios. Jóvenes que se reúnen para orar ante una situación difícil. La oración es una señal de conversión. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 9, versículo 10, que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, el detalle crucial, él ora. Así que por esto lo identificó. Si la Escritura nos dice que por sus frutos los conoceréis, por sus frutos sabréis quién es de Dios y quién es del mundo, lógicamente. De todos los que fueron llevados a Israel, y fueron muchos los jóvenes que fueron llevados de Israel a Babilonia, y que por supuesto todos dirían que eran creyentes, solo 4 rehusaron tomar la comida del rey. Al resto le pareció bien. No había ningún problema en romper toda la ley ceremonial que supuestamente sus padres le habían enseñado. No había ningún problema. En el caso que hoy nos ocupa, habría otros muchos israelitas en la misma situación de Daniel. Pero es Daniel nuevamente con sus 3 compañeros quienes están orando por esta situación crítica. Se disponen a orar. ¿Dónde estaba el resto de los israelitas creyentes? Pues que no había más, aun a pesar de que ellos se llamaban hijos de Abraham. Pero es que ni aparecen. Ellos no usaron el tiempo que se les concedió para planificar su vida y para decir, bueno, aquí nos van a matar, vamos a ver cómo escapamos de esta. ¿No? Ellos usaron el tiempo para orar. Este grupo de jóvenes había logrado desarrollar una verdadera comunión espiritual entre ellos. Viendo esta disposición inmediata, no nos resulta extraño deducir que era un hábito entre ellos el reunirse para orar, porque surgió de forma natural. Estoy seguro de que algunos de nuestros jóvenes quedan para hacer actividades recreativas, pero no estoy muy seguro de que queden para orar. Y esto a los jóvenes debería llamarles la atención.
Es un privilegio extraordinario tener amigos creyentes con quienes podamos compartir nuestras preocupaciones y con quien podamos unirnos para elevar nuestras peticiones al trono de la gracia y encontrar allí el oportuno socorro, porque este es un mandato que nos da la Escritura. ¿Tienes amigos así con quienes poder orar para buscar el favor de Dios? ¿O tus amigos solamente están para ir de fiesta? Tengo muchos amigos, vámonos de fiesta. Hombre, ya en nuestra época lo mejor que haces cuando vas a una fiesta es emborracharte y ponerte ciego. Esto sí, es fantástico. Muchos de las iglesias lo hacen también para ser luz. ¿Tienes amigos así con quienes te unes para orar buscando el favor de Dios o solamente tus amigos están para las fiestas? Porque en aquel tiempo Nabucodonosor quería acabar con la vida de ellos. Pero ahora el mundo quiere acabar con tu vida. Y se esfuerza notablemente para que ignores la palabra de Dios, para que te unas a la masa que anda por el camino ancho, que te vayas de fiesta y que te creas el cuento que nos cuentan. Y si haces todo esto, tu vida está en peligro mortal por ese camino. Estos jóvenes adolescentes se reunieron para orar. Eran conscientes de que sus vidas no estaban en las manos de Nabucodonosor, a pesar del edicto imperial, sino en las manos de Dios. Por eso oraron a Dios, que es quien tiene el dominio sobre todas las cosas. Esto es algo que continuamente tenemos que traer a nuestra mente. Se nos dice en el versículo 18 que ellos pidieron misericordias al Dios de los cielos. Fijaos que los astrólogos babilonios acudían a las estrellas para conocer el futuro, pero Daniel y sus compañeros acudieron al Dios que creó las estrellas. Y por supuesto el Señor respondió a su oración, lo cual nos muestra cuánto necesitamos acudir continuamente a la presencia de Dios, a echar nuestras cargas sobre Él. Nos dice la Escritura que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, evidentemente tenemos que orar a menudo para descargar nuestras cargas en Él y esperar en su voluntad. Quizá muchos de nuestros problemas se solucionarían más rápido si dedicásemos más tiempo a la oración. Esto es absolutamente seguro. Tenemos cargas, tenemos dificultades, tenemos tensiones, tenemos pensamientos. ¿Y qué tal si llevamos todo a Dios en oración? Nuestro paso por este mundo estará lleno de dificultades y aflicciones, como todos sabemos. Si no tenemos una dificultad, tenemos 3. Y si no tenemos una aflicción, tenemos 7. Pero siempre, una detrás de otra. Por esto Dios nos enseña en su palabra a orar en todo tiempo. Orad en todo tiempo, orad sin cesar, continuamente. Y es esto lo que hicieron Daniel y sus compañeros. Pero también vemos en segundo lugar, dentro de este segundo punto, que Daniel adoró a Dios, adoró. Aquí hay una vez más una declaración de fe, en lo que Daniel expone a partir del versículo 20. Hay 6 cosas que Daniel resalta de la persona de Dios, reconociéndole como Dios. Y estamos hablando de un adolescente. Y fijaos lo que él dice de Dios. En primer lugar, a él le pertenece el poder y la sabiduría. Por lo tanto, Dios lleva a cabo sus propósitos sin que nadie le inmute, sin que nadie le enturbie en su acción. Este es uno de los reconocimientos que Daniel está haciendo. En segundo lugar, Dios tiene el dominio del universo. Él dice, Él muda los tiempos y las edades. Es decir, la historia está en sus manos. La historia está en las manos de Dios. En tercer lugar, Él quita reyes y pone reyes. Sea cual sea quien esté gobernando este país o cualquiera de los países, lo hace por la voluntad de Dios. Y cuando Dios quiera, se irá. Los hombres creen tener el control político de las naciones, pero el control está en las manos de Dios. A veces necesitamos malos gobernantes, que es un medio que Dios utiliza para castigarnos. Así Dios envía sus juicios. ¿Qué mal presidente tenemos? ¿Qué mal no sé qué tenemos? Bueno, pues hay que mirar cómo está la Iglesia y qué es lo que estamos haciendo. Y entonces entenderemos que Dios envía sus juicios, como lo ha enviado a lo largo de toda la historia. Lo hizo con Israel de forma severa, pero lo ha seguido haciendo a lo largo de toda la historia. Así que Daniel también sabía que Él quita reyes y pone reyes. En cuarto lugar, Daniel está reconociendo que Dios da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él es quien lo determina. Es Él quien tiene el poder para hacer esto.
En quinto lugar, que Él revela lo profundo y lo escondido. No hay nada que se oculte ante sus ojos. Y en sexto lugar, conoce lo que está en las tinieblas y con Él mora la luz. Esto es una declaración de fe en toda regla. Indudablemente Daniel conocía a Dios porque lo describe con toda su majestad y su gloria y todos sus atributos. Fue por eso que pudo vivir como vivió durante los 80 y pico años que duró su vida. Más adelante Daniel pudo decir en el capítulo 11, versículo 32, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y Daniel conocía a su Dios. Así que exactamente eso es lo que hizo. De manera que encontramos en el capítulo 1 que se nos revela el poderoso lugar que Babilonia tenía en el mundo conocido. Un imperio que Dios le dio a Nabucodonosor para que dominase todo el mundo conocido. Dios le llama mi siervo. Y así actuó, como un siervo para ejecutar los planes de Dios. Pero en este segundo capítulo nos despliega su impotencia. Nabucodonosor está inquieto. Aparentemente no hay ninguna rebelión, no hay ninguna amenaza interior, no hay ningún nuevo enemigo que inquiete a Babilonia. Nada había cambiado exteriormente, pero en el corazón de Nabucodonosor sí. Era un rey magistral. Dominó todo el mundo conocido, tenía una inteligencia superior para la arquitectura y la ingeniería, y ahí tenemos una de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. Babilonia era una ciudad imperial en todo el amplio sentido de la palabra. Pero Nabucodonosor estaba inquieto por este sueño. De manera que si un simple sueño producido por Dios puede hacer estremecer a un hombre poderoso, ¿qué pasará con el resto de los hombres en el día del juicio? Y eso no va a ser un sueño. ¿Qué pasará con el resto de los hombres en el día del juicio? El sueño de Nabucodonosor era una revelación de Dios. Era la voz de Dios diciéndole que su trono tenía los días contados, que era excelso, era majestuoso, pero también era efímero. No duraría por los siglos de los siglos. Dios empezó a tambalear a este rey solo un poco y se encontró completamente inquieto. ¿Por qué hizo esto Dios? Pues para llamar su atención. ¿Qué hacen los hombres del mundo cuando la muerte viene y llama a su puerta y son conscientes de que van a morir? Cuando lo que les ha motivado en esta vida desaparece y llegan las enfermedades o las circunstancias terriblemente adversas y piensan en su futuro, ¿qué aparece ante ellos? ¿Qué aparece ante la gente de este mundo? ¿Qué ocurre cuando la vida está en peligro? Cuando aparece un cáncer, o hay un accidente terrible, o hay una catástrofe natural, o hay una guerra, o cuando la muerte aparece de forma inmediata. ¿Cuál es el sentido de la vida y cómo afrontamos estas situaciones? Cuando ocurre alguna circunstancia que inquieta profundamente el espíritu, como le pasó a Nabucodonosor, ¿cuál es la respuesta que un creyente, que debe tener las convicciones que tenía Daniel en cuanto a quién es Dios, cuál es la respuesta de un creyente ante todo esto? ¿Qué hacen los hombres en estas ocasiones? Los hombres de este mundo. Pues a menos que la gracia divina esté con ellos, es decir, a menos de que sean creyentes, aquellos que no son hijos de Dios y no le conocen, se les nota desasosegados, inquietos, intranquilos, con su corazón turbado y que tienen su razón presa del pánico, porque todo esto se les escapa de las manos. Es así como Nabucodonosor quedó de afectado con el sueño, porque sabía que este sueño tenía alguna implicación importante para su reino. Por eso hizo llamar a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen el sueño, porque le inquietó mucho. Esto también es lo que el mundo hace. Cambio de milenio. No veas tú lo que ocurrió en el cambio de milenio. Cambio de año. ¿Qué va a pasar en el año nuevo? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cómo va a ir mi matrimonio? ¿Cómo serán mis hijos? ¿Cómo serán mis padres? Menos mal que los niños cuando nacen no dicen eso. ¿Qué va a pasar con mi vida?
traed magos, astrólogos, adivinos, y dejad que nos digan qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con nuestra vida mañana, el año que viene, dentro de 10 años? ¿Dónde estaremos dentro de 10 años? En casi todos los periódicos tenemos los signos del horóscopo, que la gente lee con bastante avidez. Otros se van a consultar a los echadores de cartas, a ver qué me dice el futuro. Otros leen las manos. Tienes la M, de muerte. Vaya descubrimiento otra vez. La M. Si no tienes la M es que no te vas a morir. Así que prepárate. Otros tienen profetas en sus mal llamadas iglesias. Quieren saber las cosas por venir. Así que nos encontramos tanto a los paganos como a los supuestos cristianos haciendo exactamente lo mismo. Pero entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué es lo que nos enseñan las Escrituras y cómo ha calado en mi conciencia para que esto me lleve a actuar de una manera distinta a lo que hace un impío? Estas personas supuestamente cristianas no exponen una doxología como la que hace aquí Daniel, definiendo el carácter de Dios y sus atributos y su poder, no, sino que exponen su superstición, su ignorancia y su carácter sensacionalista. Porque esto es lo divertido. No sé si será muy divertido el día de tu muerte. Los supuestos hombres sabios de Babilonia se presentaron muy ufanos ante el rey y le dijeron: dinos el sueño y nosotros te diremos su interpretación. Pero el rey Nabucodonosor les dijo otra cosa: recuérdame el sueño. Esto nos muestra que Nabucodonosor no era tonto. Cualquiera puede dar una interpretación a una profecía. De hecho, en el mundo cristiano, cualquiera coge la Biblia y dice lo que le da la gana. Puede demostrar con la Biblia que no hay Dios, porque hay un versículo que dice: no hay Dios. Si lees un poco antes, el texto dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero si le quitas lo anterior, claro, dice no hay Dios. Y así, segmentando y troceando la Escritura, puedes decirle lo que te dé la gana. Pero Nabucodonosor no era ningún necio. Es lo que ocurre cuando la gente no sabe qué decir y empieza con su palabrería a decir cosas. Pero no en este caso. No hay que tener mucha imaginación para decir cosas sobre el futuro según se nos ocurra. Si recordamos alguna película de Hollywood, vamos, decimos cosas del futuro sin parar. Pero aquí tenemos a los expertos que decían estar en contacto con los dioses, y esto es importante que no lo perdamos de vista. Ellos decían estar en contacto con los dioses, con el más allá, hombres que decían poder predecir el futuro, por eso estaban rodeando al rey, toda la clase sacerdotal y de sabios de Babilonia estaban dándole consejos al rey. Así que el rey decía: no debe ser difícil para estos hombres que estaban en contacto con los dioses, como ellos dicen, ser conocedores de mi propio sueño y también de la interpretación del sueño, porque los sueños vienen de los dioses y ellos dicen que están en contacto con los dioses. Así que esta es la evidencia. Desde luego era una prueba para mostrar su sabiduría. Así que, aparte de que a Nabucodonosor se le olvidó el sueño, sí que ahora estaba interesado en que le dieran, que le relataran el sueño. Ahora tenía intención en que le relataran el sueño, como una prueba de que luego la interpretación sería verdadera y de que aquellos hombres eran quienes decían ser, que estaban en contacto con los dioses. Pues, por favor, la evidencia. Pero nada de esto ocurrió, lo cual manifestaba el engaño en que la religión y la ciencia caldea estaban sumidos. Era todo un cuento. Ahora se vivía muy bien del cuento, fijaos. La casta sacerdotal, muchos de ellos viviendo en el Palacio Real, con sueldos astronómicos, todo a su favor, vestidos lujosos, todo lo que quisieran. Pero eran mentirosos y todos ellos confabulaban en un engaño estratosférico. No sé si a alguien le hace esto, se imagina algunas cosas que pueden ocurrir en nuestra época similares. Por eso mandó un edicto tan severo, para preparar la ejecución de este grupo de mentirosos. El versículo 13 nos dice que se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Así que aquí vemos que Daniel estaba y sus compañeros juntamente con el grupo de los sabios, teniendo 18 o 19 años de edad. Ya estaban ahí. Y en tercer lugar llegamos a nuestro último punto, una tensión latente. Aquí encontramos que lo que sustentaba su cultura, su ciencia, su conocimiento, su religión,
no tenía respuestas para el rey, porque todo era un engaño. No había respuestas. Los dioses que supuestamente dirigían a Babilonia, a la victoria, eran ignorantes, o bien todo aquello era falso, que es la conclusión a la que llegó Nabucodonosor. Pero esto es un retrato de nuestra propia época. Lo que hoy nos cuentan, lo que mueve a las personas a pensar lo que piensan y a decantarse por lo que se decantan, los prejuicios que tienen sobre la realidad de la vida y la contundencia de la muerte, es la misma que la de aquel tiempo. Es decir, están sumidos en el engaño de la moda social de nuestra época. Hoy todos piensan lo que piensan todos. Impresionante. Y si piensas lo contrario, te fusilo. Viva la democracia. Menos mal que estamos en un país lleno de democracia por todos sitios, que veis a borbotones que salen de los políticos, la palabra de democracia, justicia social, bueno, y algunas palabras más que no las puedo ni repetir. Hoy todos piensan lo que piensan todos, sin caer en la cuenta que están siguiendo una moda. Que el siglo próximo será completamente distinto a este, y pensarán lo opuesto, y no pasa nada. Entonces, ¿qué verdad se está defendiendo cuando pasan los siglos y las modas cambian y los pensamientos cambian, y donde hoy dije sí, el año que viene será no, y se quedan tan tranquilos? Si en siglos pasados había que ser católico romano acérrimo y creerse todo cuanto contaban sin tener acceso a la fuente del conocimiento que son las Sagradas Escrituras, te lo tenías que creer porque te lo tenías que creer, hoy hay que ser progre. Vaya, dices progre y ya tienes todo arreglado. Y si además de progre dices guay, soy un progre guay, pues en fin, todas las puertas abiertas. Bien, aplausos, vítores, eres el mayor fantasma, perdón, el mayor... lo de fantasma lo he dicho de verdad. Hay que ser progresista, porque es la moda. Y dentro de 50 años, si la moda es matar a los judíos, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mataremos, no hay ningún problema. Que ellos mataron al Señor, no lo olvidéis, como dicen los evangelicoides. Claro que no sé yo si los que clavaron los clavos, me da la impresión de que eran romanos. Así que a lo mejor estaban los judíos y los gentiles juntos para matar al Señor. Allí no se escapa nadie. Pequeño matiz también. Muchos hombres nos dan sus ideas sobre el futuro. Algunos nos hablan que han pasado el canal brillante de la muerte para ver allí una paz espantosa. No sé si las anfetaminas producen esto o algo similar, pero es interesante. A lo mejor en su mente ha sido así. Pero el asunto es qué autoridad tiene cualquier hombre para hablar de la muerte y del futuro, del cielo y del infierno. ¿Qué autoridad tiene cualquier hombre? Esto implica que tenemos que ponernos en la misma disposición de Nabucodonosor para exigir la verdad. Que nos muestren alguna señal divina para creer su verdad cuando nos hablan del futuro, de la vida o de la muerte. Una señal, una señal. Hoy hay corrientes cristianas que dicen que ellos producen sanaciones. Y si estás en medio de esa corriente, no puedes ir en contra, porque ellos producen sanaciones. Entonces, ¿cuál es la verdad que debemos reclamar? Pues vete a la puerta del hospital y deja a Enis y a Miguel sin trabajo, porque todos son sanados. En tiempos del Señor acudían multitudes y los sanaban. Hoy estas iglesias, estas corrientes cristianas, dicen que ellos creen en el don de las sanaciones. Por favor, que empiecen ya. A ver quién hay enfermo aquí. Que empiecen ya a arreglar las cosas. Pero no hay nada. Es todo cuento. Es lo que Nabucodonosor les diría. Me estáis engañando. Porque vosotros decís que estáis en contacto con los dioses y no sois capaces de revelar el sueño. Entonces, esto es un engaño. Fijaos de qué manera actuó el Señor en su ministerio público para ratificar que era quien decía ser. Él estaba hablando a una gran muchedumbre sobre la posibilidad del perdón de pecados a través de confiar en Él. Y entonces le trajeron a un hombre paralítico que lo bajaron desde el tejado y lo pusieron delante de él. El texto se encuentra en Marcos capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados.
Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones y decían, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esto los católicos tampoco se han enterado, y los sacerdotes católicos perdonan pecados, pero aquí esta gente lo tenía claro. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué estáis pensando estas cosas? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? Hombre, más fácil es decir, te perdono los pecados, sale, hasta luego. Pero no es lo que pasó. Y aquí es un milagro que hizo el Señor para ratificar su ministerio y decir que lo que Él era, realmente es lo que era. Así que para hablar sobre el perdón, que es lo que hacen los curas romanos, y para dar interpretaciones de sueños, que es lo que hacen algunas corrientes evangelicoides, y para decir que la resurrección y el cielo y el infierno son todo cuentos, que es lo que dice el mundo, todo esto es muy fácil. Hablar por hablar, opinar por opinar, todo esto es sencillo, pero hay algo que no puede ser opinable y son los hechos. Los hechos. Yo soy un creyente, llevo 500 años en la iglesia. Los hechos. El versículo 10 de Marcos 2. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Que un paralítico que lleva desde su nacimiento en la cama, se levante con todos sus músculos restaurados, con todo su esqueleto correcto y empieza a andar como si hubiera estado andando toda la vida. Ya sabéis el tiempo que se pasa a alguien para rehabilitar. Aquí no hubo rehabilitación, fue instantáneo. Este es el milagro. ¿Hay poder en Dios? Pues aquí está la evidencia. Un hecho concreto. Cualquiera podría decir que perdonaba pecados, aunque solo Dios puede hacerlo. Pero nadie puede decir, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Nadie. Pero Cristo sí lo hizo. Nabucodonosor estaba diciendo, no seáis charlatanes buenistas. Mostradme que estáis en contacto con los dioses, que se puede confiar en ellos prediciendo el futuro y recordándome el sueño, porque si no me recordáis el sueño, me estáis engañando. Sois unos estafadores. Pero ellos se quedaron mudos. Repitieron, pero dinos el sueño. Y Nabucodonosor, lo tenéis que relatar vosotros. Ellos estaban mudos. Dios le dio un sueño a un hombre, solo un sueño, y parecía que se desmontaba el imperio más poderoso de la época. No había nadie entre todos los adivinos que tuviese esa autoridad que es el fruto de un verdadero conocimiento de Dios para decirle al rey el sueño e interpretarlo, las dos cosas. Muchos de ellos, por supuesto, se enorgullecerían de ese conocimiento, de todo lo que ellos podrían hacer, pero nadie pudo demostrar lo que Nabucodonosor había soñado. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Tenemos ante nosotros un gran reto cuando viene la prueba, que es cuando tenemos que actuar con sabiduría y bajo el temor del Señor respecto a las enseñanzas de las Escrituras y poner de manifiesto el Dios poderoso y vivo al que servimos. Así que tenemos una necesidad importante de repetir esta doxología que aquí da Daniel. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuál es el alcance de su poder? ¿Cómo tiene un dominio universal sobre absolutamente todo? Con cuánta paciencia el Señor nos enseña sus caminos para que veamos la realidad de las cosas con los ojos de la fe. Lo que hay detrás de las escenas que aparecen a nuestros ojos de la carne. Lo que hay detrás.
Todo esto cumple con el propósito de que sigamos con paciencia y determinación el camino que Él ha puesto delante de nosotros. Muchos de los caminos en los que vosotros andáis y en los que todos andamos no son fáciles, llenos de complicaciones, de desventuras, de aflicciones, de dolores. Pero no podemos olvidar una cosa, que Dios guía cada circunstancia a través de su providencia. Cuando nosotros hemos hecho todo lo que tenemos que hacer, descansamos en el Señor, porque Él guía todas las cosas de acuerdo a su providencia. Y no debemos olvidar tampoco que Dios jamás se olvida de guardar a su pueblo. ¡Jamás! ¿Pasaremos por dificultades y aflicciones? Por supuesto, porque este mundo está lleno de aflicciones. Pero Dios no se olvida jamás de su pueblo. Nos dice la Escritura que si Él entregó a su Hijo por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Que tienen que ver con el futuro, con nuestra patria celestial. Y mientras que estemos aquí, tendremos problemas sin fin. Este texto nos exhorta para actuar descansando en la providencia divina cuando hemos hecho, como decía antes, todo lo que nos correspondía hacer. Nos exhorta a no comportarnos como aquellos que no tienen a Dios. ¿O cuál es la diferencia? Como veíamos a la hora de buscar adivinos, astrólogos y todo esto. ¿Cuál es la diferencia entre un profeta cristiano y la pitonisa? No hay ninguna diferencia, pero entonces, ¿dónde está el cristianismo? ¿Qué es lo que te aporta la Escritura? No solamente para que pienses diferente, sino para que actúes diferente. Para que actúes diferente. Esta situación le aportó a Nabucodonosor un dato certero. El sueño le demostró el fracaso total de la sabiduría humana. Fracaso total. Él estaba rodeado de engaño y de mentira, de manera que su resolución para acabar con esta situación era ejecutar a todos ellos, que eran unos engañadores, estafadores y mentirosos, como la evidencia manifestaba. Pero Daniel usó bien el tiempo, oró al Dios de los cielos, adoró al Dios de los cielos. Estos asuntos nos deberían llevar a pensar que efectivamente quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Es decir, que si tu vida de oración es bastante lamentable, pues puedes esperar resultados bastante lamentables. El que ores mucho no quiere decir que todas tus circunstancias cambien, pero sí tu corazón, para recibir de Dios lo que Él te envía, consuelo en medio de la aflicción. Ahí lo tienes todo. Observad también que de todos los que fueron llevados cautivos del pueblo de Dios, solo Daniel y sus compañeros manifestaron en sus vidas el conocimiento del Dios vivo y verdadero y actuaron en consecuencia. Solo ellos, de cientos o miles que fueron llevados cautivos. Ahora no necesitamos que nos sean revelados los sueños. Ahora nadie puede venir aquí diciendo, yo he tenido un sueño. Esto lo decía Martin, me equivoco con el otro Martin, que se llamaba igual, pero cambiaba el color. He tenido un sueño. Pues aquí no hay sueños. Aquí está la palabra, a la cual nos debemos dirigir. El Señor nos ha dado un libro de sabiduría sobre el futuro, la Biblia. Aquí está el futuro. ¿Pueden hacernos temblar las mentiras de este mundo sobre el futuro? ¿Qué ocurrirá con mi vida? ¿Cómo serán los próximos años? ¿Qué es la muerte? ¿Qué queda después de la muerte? ¿Cuál es el estado eterno? Pues aquí está en la Biblia. Hay que estudiar solamente. Dios nos ha dado las respuestas a todas estas preguntas. El Dios eterno se manifestó en Cristo conquistando la muerte, venciendo al imperio de Satanás, venciendo al pecado, por supuesto venciendo a la muerte. Y resucitó de los muertos para que todos aquellos a quienes Él salvó tengan la certeza absoluta de que nada ni nadie les podrá apartar de su mano. Pero hay un día en el que serán juzgados por Cristo todos los hombres. Y ese sí que es un día para temblar. Todos los que están en Cristo seremos justificados. Y para nosotros no hay condenación. Pero todos los que no están en Cristo, los que se han creído en las mentiras de este mundo, porque son fantasías y todo es muy divertido, los que se han dejado seducir por los engaños de este mundo, por las
ideas más cómodas de este mundo, los que se consideran incluso religiosos, pero su religión está apartada del conocimiento del Dios verdadero, como lo estaba la de estos caldeos respecto a sus dioses, que no tenían ni la más remota idea por las evidencias que se mostraron. Pues todos estos deberán saber que se enfrentan a un día terrible, que no va a ser un sueño precisamente. Las preguntas vitales del hombre son respondidas por la misericordia de Dios en su palabra. Así que hay que estudiar su palabra, pero hay que estudiarla con rigor. No es un libro místico, no es un libro que está vagando en el espacio sideral, sino que es práctico completamente. Nos enseña la verdad y el sentido de la vida. Y nos insta para que podamos conocer a Dios, para que descansemos en Dios en medio de nuestras dificultades, para que llevemos nuestras cargas a Dios en oración y para que nos unamos con aquellos que de corazón sincero adoran a Dios, con el pueblo de Dios. Esto fue lo que hizo Daniel. Se unió a los que en aquel tiempo eran pueblo de Dios y solamente eran 4. ¿Cuánto más nosotros, que somos muchos? Vemos en Daniel cómo actuó con valor, actuó con fe, actuó con sabiduría y con todo ello demostró quién era su Padre Celestial. Porque asumió su situación y luchó por defender los distintivos en aquel tiempo cristianos también, dejando al Dios eterno en el lugar que le correspondía. Así que gracias a Dios por mostrarnos en esta historia estas características importantes de cómo Él mueve los hilos de la historia, cómo mueve el corazón de los hombres y de los reyes y cómo cumple su propósito. No hay nadie que lo detenga. Terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos en tu palabra todas estas enseñanzas que nos llevan a descansar en ti, sabiendo que tú eres el único Dios soberano, el Rey eterno, el Dios vivo y verdadero, que cumple su propósito a lo largo de toda la historia de la humanidad. No solamente creaste el mundo, sino que también lo gobiernas con mano fuerte. No hay nadie que se pueda enfrentar a ti, no hay nadie que pueda poner en tela de juicio tus juicios, no hay nadie que pueda arrebatar de tus manos a todos aquellos que diste a Cristo. Así que gracias te damos por la salvación que nos has dado en Él y por toda la enseñanza que continuamente se desprenden de las Escrituras. Ayúdanos a meditar en todo esto y a buscar en ti el consuelo. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén.